letargia, salivación, principalmente. Pero además podríamos evidenciar bradicardia, broncoespasmo, broncorrea. Y por otro lado, podríamos hablar de salivación, lacrimación, urinación, defecación, problemas gastrointestinales, ya habíamos dicho, con dolores, etcétera, y emesis. En estas pocas palabras estamos, describiendo lo que es la semiología del síndrome muscarínico. Si queremos recordarlo, entonces aquí particularmente, ¿no?, me gusta emplear la mnemotecnia, ¿ya?, que nos permite evidenciar con más rapidez tal vez lo que se dice con muchas palabras, ¿no? Entonces la mnemotecnia para este síndrome muscarínico, por un lado yo puedo hablar del Dumbbells, y ahí lo tienen, o puedo hablar del BBB, ¿no?, o puedo hablar del Slush, ¿eh? Que muchas veces, y esto también se puede ver en alguna literatura, ¿no?, lo agrupan a veces en uno solo, ¿no? Yo puedo hablar del Dumbbells, el BBB y el Slush, pero muchas veces el Dumbbells, ¿no?, lo corrijan un poquito y en vez de una B, por ejemplo, le ponen 3 Bs dentro de la misma palabra Dumbbells, ¿no? De tal manera que ahí involucra ya bradicardia, broncoespasmo, broncorrea, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya es cierta modificación. En una sola palabra, Dumbbells, están involucrando el resto. ¿Qué antídotos son los que pueden utilizarse para una intoxicación por plaguicidas fosforados? Primero, pensando en un tratamiento vagolítico, ¿no?, se puede usar la atropina, y esto es evidenciable hasta en los rótulos de los productos que tienen estos componentes, ¿no? Y se hace énfasis en eso. Y es más, muchos de los productos que son utilizados para estos fines como plaguicidas, ¿no? No sé si ustedes habrán apreciado, y no sé si continuará el convenio, pero cuando estuve en el Psicotox hacia el año 2010, 11 y 12, ¿no?, los productos que venían para examen, la gran mayoría de ellos, ¿no?, cuando eran productos que salían al mercado, tenían que hacer las pruebas de toxicidad, ¿no? La prueba de toxicidad cutánea, ¿no?, ocular, etcétera. Entonces, cuando veíamos el rótulo, ahí tenían el nombre del Psicotox y el número de teléfono para casos de emergencia. Es importante eso, porque la información que no sé, como digo, si continuará así, pero era bastante importante lo que el Psicotox hacía, ¿no? Las 24 horas del día, ¿ya?, el cómo se atendían las llamadas, las respuestas que podían ser una información valiosísima, ¿no?, para las personas usuarias, incluyendo los médicos tratantes, ¿no? Y la atropina es importante conocerla, ¿no?, porque no es prohibitivo su adquisición ni ni su acceso, ¿ya? Entonces puede salvar muchas veces vidas, ¿no? ¿Ya? Antagoniza los efectos muscarínicos, principalmente de la acetilcolina. Se administra por vía parenteral, 1 miligramo cada 5 a 10 minutos hasta conseguir la atropinización. Y es útil siempre comprobar la aparición de midriasis. Actúa selectivamente sobre el síndrome muscarínico, ¿no?, que es el que marca prácticamente lo que es la intoxicación por plaguicidas fosforados. ¿Cómo se regeneran las colinesterasas? Habíamos dicho que en el caso de los fosforados es irreversible, en el sentido de que puede prolongarse todos estos efectos hasta unos 3 meses, por lo menos, ¿no? Entonces, una de las formas de atenuar eso es reactivando la acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa, ¿no?, mediante la administración de oximas como la pralidoxima como producto comercial. Su efectividad regeneradora, ¿no?, ha sido discutida, sí, pero es utilizada durante mucho tiempo, ¿no?, con resultados que también así como acá se discute, pero también se sabe de resultados, positivos. Entonces, la enzima fosforilada, ¿no?, la acetilcolinesterasa, ¿no?, fosforilada,
Sufre un envejecimiento rápido por hidrólisis de, ¿no?, los enlaces éster, ¿no? Y eso la hace resistente a la regeneración, a diferencia, ¿no?, de la forma como se enlaza con los carbamatos, donde ya resulta una unión mucho más lábil y por eso es reversible. Se puede, dentro de las oximas, se puede utilizar este metasulfonato de pralidoxima, como habíamos dicho, la PAM, 1 gramo en 250 mililitros de suero fisiológico, ¿no? Y esto se puede pasar en 30 minutos, repitiéndolo 1 hora después y cada 8 horas, en caso de que todavía persista el cuadro, ¿no?, semiológico. No son útiles, ¿no?, la depuración renal o extrarrenal. Cuando hablamos de diagnóstico analítico, ¿no?, es obvio que si ¿no?, la actividad de la colesterasas, ¿no es cierto?, es lo primero que hay que determinar, ¿no?, ¿ya?, sean las plasmáticas o las intraeritrocitarias. Hay que determinar, ¿no?, por ejemplo, la butilcolinesterasa plasmática o la pseudocolinesterasa. Estos son los recursos analíticos que permiten evaluar la intoxicación por plaguicidas fosforados. Se pueden emplear como alternativas algunos papeles reactivos que son semicuantitativos, ¿ya? Y en eso ustedes saben ya qué significa ese tipo de reacciones, ¿no? Que son inmediatas, que son bastante útiles porque nos dan resultados que pueden ser válidos, ¿no? Eh, en trabajos que son donde hay que tomar decisiones rápidas, bueno, es importante este uso de las tiras reactivas, como sucede con las tiras reactivas que se usan para el examen de orina, ¿sí?, donde podemos analizar hasta 10 parámetros. Entonces, estos papeles reactivos, ¿no?, permiten, ¿no?, vigilar a sujetos que puedan ser expuestos en el trabajo, ¿no?, como una manera de monitoreo de los operarios, ¿no?, de este tipo de productos. Pueden detectarse directamente los órganos fosforados en plasma, ¿no? Puede usarse la extracción que ustedes conocen, la extracción líquido-líquido con solventes orgánicos, normalmente en pH ácidos o neutros. Puede utilizarse la cromatografía de gases. Entonces la metodología analítica puede ser muy variada, ¿no? En el caso del parathion, aquí es diagnóstico o tiene valor diagnóstico, lo que les dije al principio cuando vimos la estructura química del parathion, ¿no?, la presencia de nitrofenol o pan-nitrofenol, perdón, en orina. Ahora, hay que entender que los plaguicidas son compuestos orgánicos fijos, es decir, no son volátiles, pero la excepción, ¿no?, puede ser el parathion. El parathion tiene propiedades también, ¿no?, tiene características donde puede volatilizarse también en el ambiente y por lo tanto podría ingresar por vía inhalatoria también. Ahora es un tema los plaguicidas porque, digamos, nos brindan alguna posibilidad porque tienen un olor muy característico, muy intenso. Hay productos tóxicos que muchas veces o son imperceptibles sensorialmente, ¿no?, bueno, dificultan de alguna manera la posibilidad de identificarlo. Pero en el caso de los fosforados, su olor generalmente es algo penetrante, ¿no?, que es muy característico y de fácil detección, ¿sí? Hay posibilidades de detectarlos rápidamente en algunas muestras, ¿no?, como con simple alcalinización con hidróxido de potasio, ya estoy viendo un color amarillo, entonces ya fácilmente ya estoy orientando mi análisis y puedo determinarlo con mucha propiedad. Hay algunas reacciones, ¿no?, como con la N1-naftiletilendiamina, ¿ya?, que son reacciones que pueden posibilitar su identificación. Ustedes no sé si habrán hecho en práctica cuando uno los extrae, ¿ya?, normalmente en el residuo, según la marcha de Curry-As, ¿no?, nosotros podemos detectarlo en el llamado residuo 3, ¿no?, que normalmente están bastante cercanos al pH neutro, ¿no? Y cuando hacemos la corrida cromatográfica, que es bastante útil, ¿ya?, bastante útil en el laboratorio toxicológico,
manejamos formas de identificarlos utilizando verde brillante previa exposición a vapores de bromo. Podemos usar ¿qué les digo? Pues el ácido sulfosalicílico, podemos usar el cloruro de paladio. Bueno, hay tantos reactivos que podemos utilizar como evidenciadores o reveladores de las zonas de aplicación en la placa cromatográfica, ¿no? Entonces, tenemos muchas posibilidades para identificarlos, ¿no? Resulta un trabajo bastante rutinario por la casuística que se tiene, ¿no? Y si tenemos que establecer, ¿no?, comparativamente lo que son los fosforados, ¿no?, con los carbámicos que veremos un ratito más, entonces tal vez los carbámicos son los que actualmente ocupan la mayor casuística, más que los fosforados, ¿no? Pero más intensos en su acción son los fosforados que los carbámicos. Bien, cuando hablo de carbámicos, ya no tengo ésteres del ácido fosfórico, ya tengo estructuras como estas, ¿no?, donde ya sabemos lo que es un carbamato, ¿no? Sabemos lo que es un carbamato, y estos también se constituyen en inhibidores colinesterácicos, ¿no? Es decir, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Exactamente igual, ¿no?, que los organofosforados, pero es menos duradero, por lo tanto se hace reversible esta reacción, ¿ya? Aquí el lugar de acción, ¿no?, ya podemos entenderlo, cómo es que se une la enzima, o perdón, el plaguicida a la enzima, en este caso es por carbamilación. No requieren, ¿no?, de metabolización con activación previa para poder definir las características o la intensidad de su toxicidad. Se inactivan, ¿no?, más precozmente que los organofosforados y generalmente no determinan toxicidad prolongada, ¿no? Y eso está relacionado al primer punto, la reversibilidad de sus efectos, de la unión que se tiene a la enzima. Y la clínica no presenta diferencias respecto a la intoxicación con organofosforados, ¿no? Habíamos dicho en un principio, ¿no?, la semiología es, ¿no?, es igual, pero la reversibilidad, ¿no?, es lo que condiciona a uno o a otro. Predominan signos y síntomas muscarínicos, igual que en el caso anterior, ¿no? Por eso es que nos detuvimos más en los síntomas muscarínicos, ¿no? Y esto dado por su mínima penetración en el sistema nervioso central. El cuadro clínico, ¿no?, dura menos tiempo que los organofosforados, ¿no?, y eso habíamos dicho, es reversible esa unión con la acetilcolinesterasa en ese enlace, ¿no?, carbamílico. Es infrecuente la neurotoxicidad retardada, el tratamiento de intoxicación por carbamatos, ¿no?, igualmente, igual que los organofosforados, ¿no?, y como bien dice acá, exceptuando el uso de oximas. La oxima es un elemento accesorio en el tratamiento, como se dice, porque considerando la irreversibilidad, ¿no?, de la unión del fosforado con la enzima acetilcolinesterasa, la oxima lo que busca es eso, ¿no?, ¿ya?, romper esa unión para generar digamos, liberar la glicolesterasa y pueda contrarrestar la acetilcolina, ¿ya? Ya saben, la oxima que normalmente se utiliza para este tratamiento es la pralidoxima o PAN. Y dentro de los plaguicidas, ¿no?, tenemos el grupo de los organoclorados. Hasta hace, ¿no?, algunos años atrás, tal vez estos eran, digamos, de los más reputados plaguicidas que existían, ¿no? Sin embargo, después, una vez que el DDT desapareció, empezaron a surgir una serie de productos, ¿ya?, que vamos a ver ahora, ¿no?, pero que en términos generales, ¿no?, tienen diferentes estructuras químicas, ¿ya? Algunos son arílicos, otros carbocíclicos, heterocíclicos,
Su pose molecular, ¿no?, tiene un rango bastante amplio, ¿ya? Pueden actuar como insecticidas, ¿no?, por ingesta o por contacto. Acá miren los grupos que pueden existir. Tenemos derivados del clorobenceno, ¿no? Ahí tenemos el DDT, el metoxicloro. El DDT es bastante, como digo, emblemático, ¿no?, y corresponde al dicloro, difenil, tricloro, etano. O sea, su estructura química es bastante sencilla, dicloro, difenil, tricloro, etano, que por catabolismo va a generar también el DDD, el DDE, ¿no?, que es el diclorodifenil, dicloroetano, el diclorodifeniletano, ¿no?, son productos del metabolismo, del catabolismo del DDT. Podemos encontrar los derivados del ciclohexano, como por ejemplo el gamexano o lindano, ¿no? Este es bastante conocido y muy utilizado cuando hay esos momentos ¿no?, en el año por algunas situaciones climáticas o en contacto con unos animales, en el llamado rasca-rasca, ¿no? ¿Ya? Bastante usado como acaricida. Una estructura bastante sencilla, como ven, ¿no? Pero podemos encontrarnos con los ciclodienos o derivados del lindano, ¿no? Ahí tenemos, o sea, el aldrin, dieldrin, clordano, heptacloro. Como también podríamos encontrarnos con los cafenos clorados, como la clordecona, el toxafeno. La absorción, ¿no?, generalmente es por la piel, por vía respiratoria y la vía digestiva. La absorción dérmica, ¿no?, normalmente depende del compuesto clorado presente, ¿ya? En algunos casos es casi nula, como en otros bastante significativa, ¿no? ¿Ya? En el caso del DDT, por ejemplo, es bastante baja, a pesar de que estos compuestos son liposolubles y lipoacumulables, ¿no? Entenderíamos que la piel podría ser una buena vía, ¿no? Sin embargo, existen otros como el dieldrin, así como sus congéneres el aldrin y el endrin, podrían tener una absorción mucho más rápida por esta vía. Decíamos, ¿no?, son bastante lipofílicos, por lo tanto, ¿no?, son lipoacumulables, ¿ya? Y además del tejido adiposo, pueden encontrarse en otros tejidos que puedan tener contenidos de grasa importante, llámese la glándula adrenal, ¿cierto? Y eso tiene consecuencias, ¿no?, o efectos estrogénicos. Este 8 está de más. Estos compuestos, ¿ya?, pueden biotransformarse, pero dependiendo, ¿no?, del grupo químico al cual pertenecen. Y hemos visto que son, acá los tengo clasificados en 4 grupos, pero hay otros criterios donde lo pueden tener algunos otros más. Sin embargo, son estructuras muy diferenciadas y por lo tanto la biotransformación también lo es. Algunos pueden transformarse en derivados tóxicos liposolubles. Ya saben ustedes que la biotransformación, ¿no?, puede conducir a metabolitos primarios, a metabolitos secundarios, ¿no? Dependiendo de la fase, pueden en algunos casos pasar por la fase 1 y luego complementarse con la fase 2. En algunos casos pueden de frente, pueden pasar a la fase 2, es decir, la conjugación, ¿no? Pueden generar metabolitos, ¿no?, que pueden ser atóxicos, como en algunos casos pueden ser otros más tóxicos. Entonces, hablar de biotransformación es todo un tema, ¿no?, que hay que tratarlo con mucho cuidado y dependiendo de algunos criterios muy específicos. Por ejemplo, el DDT, lo que había mencionado hace un rato, puede tener metabolitos como el DDE, el DDD o el DDA, ¿no?, que son lipofílicos y acumulables, ¿no? Por eso el riesgo del DDT. Otros derivados del clorobenceno, por ejemplo, dan lugar a productos ácidos hidrosolubles que se eliminan fácilmente por orina. Entonces,
hablar de la toxicidad del compuesto depende de muchos factores, como vemos, y la biotransformación es muy importante en ello. ¿Cuál es el mecanismo de la intoxicación? En el caso del DDT y sus análogos, ¿no? Actúa a nivel del axón nervioso, prolongando la apertura del canal de sodio. O sea, como se dice en resumen, actúa sobre la bomba de sodio, ¿no? Entonces, en el caso de los ciclodienos, ya hemos visto cuáles eran, el Mirex, o además también el gamexano o lindano, ¿no? Estos, ¿no? Hasta que se dice al parecer, porque a veces hay información que es un poquito, digamos, contradictoria aparentemente, ¿no? Porque se fijan algunos datos, algunos mecanismos, ¿no? Pero en otros aparecen otros datos que a veces parecerían contradecirse, ¿no? Por eso es que se coloca acá, y cuando se dice parecen actuar, hay un mecanismo que es viable, ¿no? Pero también existen otros datos, ¿ya? Entonces, normalmente en el caso de los ciclodienos, mires, el lindano, actúan en terminales presinápticas. El lindano también actúa sobre el receptor GABA, que también lo conocemos. ¿Cuáles son las dosis tóxicas, ¿no?, en el ser humano? Variables. Y son tan variables como la variedad que existen de plaguicidas clorados. Observen, ¿no? Dosis tóxica. En el caso del DDT, 5 gramos. El metoxicloro o metoxicloro, 5 gramos. El clordano, 40 miligramos. El aldrin, mayor a 15 miligramos. Y el hexaclorociclohexano, 20 gramos. Es claro entonces, ¿no?, que dentro de este listado pequeño que pongo como ejemplo, miren, hay una variedad bastante marcada, ¿no?, en cuanto a la dosis tóxica, dependiendo del compuesto presente, que tiene que ver con el núcleo químico al cual pertenece, ¿no? El aldrin en este caso, ¿no?, nos resulta tal vez el más complicado, ¿no?, seguido por el clordano, ¿no?, y el DDT, el metoxicloro, y finalmente el, ¿no?, hexaclorociclohexano. Creo que, ¿no?, podemos verlo claramente, que para que genere, ¿no?, alguna toxicidad marcada en el ser humano requiere una dosis bastante grande. Bien, este es lo que quería de alguna manera, ¿no?, resumir en cuanto a los plaguicidas, ¿no?, que no solamente se restringen a lo que es los fosforados, los clorados, los carbámicos, ¿ya? En la actualidad, bastante difundidos, ¿no?, son los llamados piretroides. Ustedes habrán oído hablar de las piretrinas o piretrina, ¿no? Estas derivan del crisantemo, ¿no?, que es una planta bastante conocida. Pero así como el opio genera opioides, que son productos ya sintéticos, en el caso de las piretrinas, que son los productos naturales de esta especie vegetal, conduce también a la obtención de derivados sintéticos, y esos son llamados piretroides. Y estos piretroides están bastante difundidos, ¿ya? Eh, la letrina, ¿no? Bueno, tantos productos sintéticos que hay ahora, que son menos tóxicos, son menos intensos, ¿no?, en los efectos en el ser humano que los que acabamos de mencionar. Lo que no significa que estos que he mencionado no existan, al contrario, ¿ya? Eh, Hay muchas intoxicaciones actualmente, ¿no?, que tienen que ver con fosforados, aunque antes sí se podía verificar en cualquier lugar donde se expendían plaguicidas, lo encontramos fácilmente. Ahora, váyanse ustedes por curiosidad, si se van, por ejemplo, y no hago propaganda en ninguna marca especial, pero si van a Plaza Vea, por ejemplo, cerca de mi casa tengo un Plaza Vea. Cuando voy ahí, ingresando nomás, ahí está la zona donde venden plantitas, donde venden productos para uso agrícola, ¿no? Accesorios y otros, pero también venden productos para combatir plagas. Y me pongo a observar justamente y reviso eso, y veo la formulación, casi todos son piretrinas, ¿no?
Todos son piretrinas. Y digo casi todos porque no he revisado todos. Pero de los que puedo observar, piretrinas, ¿no? Entonces, no encontramos fácilmente fosforados, no encontramos fácilmente clorados, ¿no? Entonces, hay que, ¿no?, tener siempre la capacidad de ser curiosos, ¿no? La curiosidad nos hace sacar muchas conclusiones propias, ¿no? Cuando se contrastan con alguna información como la que brindamos así comúnmente, se pueden, ¿no?, sacar unas conclusiones muy válidas, ¿eh? Es importante contrastar información siempre. Bien, esta es la primera parte, ¿no?, que está pendiente. Vamos a ver una que tiene que ver con lo que es química legal, ¿no? En química legal, aquí estamos ya en un tema que verdaderamente resulta poco convencional. Poco convencional porque aquí, así como en los otros donde también aplicamos química, ¿no?, pero aquí ya tiene una connotación respecto al tipo de muestra y la relación con determinados hechos con los que tiene, ¿no?, que ver. Yo hablo de química legal y tal vez me refiero a muestras que en algunos casos podrán coincidir con lo que hemos visto convencionalmente en toxicología, pero hay otros que no tanto. Entonces, química legal, y de ahí el nombre de nuestra asignatura, ¿no? Toxicología y química legal. Involucra un tipo de muestras como la sangre, como las muestras seminales, como los pelos y cabellos, como las tintas. ¿Mm? Bueno, podría seguir mencionando una serie de muestras, ¿no?, donde la química obviamente que está presente y es necesaria ser aplicada. He mencionado sangre, he mencionado muestra seminal, puedo mencionar sudor, saliva, meconio, ¿no? Y sí, son muestras, claro que sí, pero también yo las veo en análisis clínicos. ¿Cuál es la diferencia, no? Que si yo hablo de sangre, en lo que se conoce como hematología forense, la sangre reviste un interés muy particular en análisis clínicos, ¿no? Donde me interesa, ¿ya?, saber, ¿no?, cuántos eritrocitos tiene, me interesa saber cuánto de hemoglobina presenta, me interesa saber cuál es el hematocrito, pero en química legal eso no tiene mucha relevancia. Eso no tiene mucha relevancia. Entonces, cuando yo hablo de las muestras que acabo de mencionar, no puedo dejar de entender lo que significa un concepto que no lo voy a desarrollar demasiado. No lo voy a desarrollar demasiado. Hay una asignatura que se encarga de esto. Hay una asignatura que tiene esta denominación y que lleva todo un semestre donde se explica. Pero en términos generales, ¿ya?, no voy a leer esta definición, pero sí recuerdo una que la aprendí de memoria, ¿no? El año 1982. Me decía, ¿no?, criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal y procesal penal que se encarga del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, basándose en ciencias auxiliares como la medicina, la química, la balística, la grafotecnia, la óptica, la electrónica, etcétera. Bueno, etcétera, 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 ¿no? Teniendo como fin descubrir la verdad, ¿no?, definiendo el delito e identificando al delincuente. Bueno, 1982, ¿no? Así es cuando empecé a incursionar en lo que era el Instituto de Criminalística, donde se preparaban peritos en esto, ¿no? Bueno, entonces se dice que es la ciencia que estudia la investigación del delito con la finalidad de establecer a través de estudio y o análisis los indicios o evidencias, el móvil, las pruebas, circunstancias y medios empleados para su ejecución, así como la identificación de los implicados. Ciencia que engloba otras ciencias, claro, en la definición dada les dije ciencias auxiliares, ¿no?
Bueno, ciencias, conocimientos, artes y oficios. El método es experimental. Entonces, la criminalística es una ciencia, ¿ya? Tipo experimental. Bueno, acá lo he abreviado porque esto es, ya les digo, esto es un semestre normalmente, pero hablo de hematología forense. Tal vez la sangre es una de las muestras más relevantes en todo sentido, ¿no? En los análisis clínicos, en la toxicología, en otras ciencias, ¿no? Bueno, la hematología forense es la aplicación criminalística de la morfología, serología y bioquímica de la sangre. Aquí, como en todo lo que es química legal, manejamos dos aspectos siempre. Uno, lo que es la reconstrucción y otro, lo que es la identificación. ¿Ya? Y esto puede ser aplicado, ¿no? Tanto en casos que tengan implicancia penal, civil o en lo policial. Entonces, si yo voy a hablar de hematología forense, estoy hablando de sangre, ¿no? Estructuro o diseño el trabajo en función de elementos, ¿no? Que pueden partir de lo conocido, ¿no? Por ejemplo, la sangre, hablar de su color, ¿no es cierto? Esto es teoría, pues, ¿no? Rojo vivo o rojo oscuro. Rojo vivo cuando fluye de las arterias, rojo oscuro cuando fluye de las venas. Honestamente, ¿ustedes han diferenciado alguna vez eso? Entonces la teoría es bonita, ¿no? ¿Ah? Se dice que se oscurece progresivamente, claro. En términos forenses, porque química legal, ¿no? Es eso, ¿no? Aquello que tenga implicancia legal, aquello que tenga, ¿no es cierto? Alguna connotación de tipo penal. Entonces, no siempre vamos a encontrar muestras adecuadas. Por eso digo, la diferencia con los análisis clínicos, donde nosotros nos interesa algunos otros parámetros analíticos, parten de algo muy importante. En análisis clínicos, ¿no? Yo tomo la muestra en el momento que debo tomarla. Tiene unas características y condiciones, ¿no es cierto?, requeridas para que esa muestra sea válida. Por ejemplo, ¿no? ¿Tiene que ser una muestra recién tomada? Sí. Si no lo fuera, puede tener algún tipo de tratamiento para poder mantenerla vigente. Requiero tal vez, ¿no?, que tenga anticoagulante muchas veces. En caso que no la procese, mínimo debo conservarla en refrigeración, ¿no? Entonces, esa muestra tiene que tener ciertas condiciones. ¿Qué pasa en el tema forense? Yo puedo encontrar una muestra de sangre que puede haber sido intentado eliminarse, una muestra que esté recontra seca, porque ha sido expuesta a condiciones climáticas extremas tal vez, o puede estar contenida en una acequia, ¿no? Por ejemplo, un herido que cae en una acequia y ahí se muere. La sangre que yo pueda trabajar está mezclada con agua de acequia, de río, en piedras, en ramas, en arena, ¿no? Bueno, encontramos de todo. Entonces, esa sangre no va a ser roja como se dice. Esa sangre no va a ser fluida, obviamente, ¿no? Entonces, depende del soporte en el que se encuentra, entonces ya tengo que tratarlas como mancha. Y esas manchas, que son el depósito o adición de esa muestra presuntamente sangre sobre un determinado soporte, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo en términos generales mancha, digo una sustancia que se deposita o que se embebe o que toma contacto con un soporte, ¿cierto? Que puede o no ser visible, porque puedo visualizarla, pero en otros casos no, cuando se intentó limpiar o se limpió. Entonces, en una mancha nos interesa más que su forma o su morfología, nos interesa la naturaleza de la sustancia que la constituye. Eso es una mancha. Entonces, en términos forenses o legales, puedo emplear algunas denominaciones o alguna nomenclatura, ¿ya? Como por ejemplo, acá vemos, según Simonín, que es un libro de medicina legal y judicial, ¿no? Pueden ser, digamos, clasificadas por proyección, escurrimiento, contacto, impregnación, limpiamiento o charco, ¿no? Bueno,
Ahí estamos viendo los goteos, las salpicaduras, los regueros, charcos, rebabas, el contacto de los dedos, manos, pies, ¿no? Que están impregnados con la sangre sobre determinadas superficies. Pero todo esto es importante, ¿por qué? Porque hace un rato dijimos, ¿no? Que hay un efecto o hay un, digamos, hay un recurso, ya sea reconstructor o puede ser identificador, ¿no? Cuando yo veo un goteo de sangre en determinada secuencia, eso me permite reconstruir el hecho, porque ahí observaré no solamente la forma de cada una de esas gotas, ¿no? Sino la frecuencia, el distanciamiento, el color, la forma, ¿cierto? Me permite decir esa observación si esa sangre, ¿no es cierto?, que fluía fue en una herida tal vez a nivel del tobillo, de la pierna, la rodilla, del tórax, de la cabeza, ¿no? Porque a más altura, las gotas que caen por salpicadura, ¿no?, tienden a generar en forma radial unas microgotas que se desprenden de la gota principal. Cuando cae de muy poca altura, generalmente las gotas son circulares, ¿no? Entonces, hay diferentes criterios para poder analizar esto. El ángulo de caída también es importante. Una cosa es una gota que cae en forma perpendicular, ¿no? Y otra cosa es una gota que cae sobre un plano inclinado, ¿no? Le confiere una forma diferente. Entonces, la parte, en este momento, para la reconstrucción, es importantísimo entender estos criterios. Sin embargo, en la parte ya analítica, nosotros hablamos de exámenes de orientación y exámenes de certeza. Díganme, ¿qué más certero puede ser que yo tenga una muestra donde identifique glóbulos rojos, donde identifique glóbulos blancos? La particularidad de nuestros glóbulos rojos es que tienen una forma discoidal, bicóncava, con dimensiones muy próximas a 7,5 micras de diámetro máximo. Y si hablamos del diámetro, del espesor, perdón, ¿no es cierto?, en su parte periférica, que es más voluminosa, yo hablo de 2 micras y media aproximadamente. Su parte central, que es más estrecha, tal vez sea 0,8 micras. Una característica muy particular es que no tiene núcleo, ¿no? Entonces, todas esas características morfológicas, dimensionales, ¿no?, son elementos diferenciales que pueden permitir seguramente diferenciar otras especies. Pero como eso no siempre es posible, por lo dicho hace un rato, ¿no?, las condiciones en las que esa muestra puede estar, no siempre la vamos a encontrar con posibilidades de ver elementos diferenciados. Entonces hay que recurrir a algunos exámenes de orientación, como lo que se menciona acá, por ejemplo, ¿no?, la reacción de Adler, la reacción de Castle, Schitt y Mayer. Son dos de las largas listas que pueden haber de reacciones. Lechamarzo, el verde malaquita, etcétera, ¿no? Actualmente, ustedes recuerdan mucho lo que es el luminol, ¿sí? Bueno, exámenes de orientación, la reacción de Adler. La reacción de Adler lo que permite, a través del reactivo que contiene benzidina en solución alcohólica saturada, es determinar la presencia de hematina o de hemina, ¿sí? Pero previo a esto, la reacción de Adler mediante la benzidina va a evidenciar, ¿ya?, la actividad peroxidásica de la sangre. La sangre tiene peroxidasas, tiene oxidasas, catalases. Cuando estas se encuentran con un reactivo como la benzidina, ¿no?, la van a oxidar, ¿ya?, confiriéndole un color azul. Por eso se le llama examen de orientación. ¿Por qué? Porque las catalases, estas oxidasas, peroxidasas, no solamente son patrimonio de la sangre. Existe otra reacción como la de Castle, Schitt y Mayer. ¿Qué cosa es? Simplemente el leucoderivado de la fenolftalina, que cuando se pone en contacto con la sangre, las oxidasas, las peroxidasas, ¿no?, lo que van a hacer es actuar sobre el sustrato peróxido que forma parte de estos reactivos de orientación, liberando oxígeno naciente, oxidando estos leucoderivados.
el leucoderivado de la fenolftaleína, ¿cierto? Cuyo reactivo está en medio alcalino, entonces simplemente va a reoxidarse la fenolftalina a fenolftaleína, y en medio alcalino toma color grosella. Ya está, estoy determinando presencia de sangre. Pero ya les digo que las peroxidasas no son patrimonio de la sangre. Bueno, luego de los exámenes de orientación, ¿no? Tenemos paralelamente los exámenes de certeza. Entonces, el hecho de que tenga positivo a la reacción de Adler, la de Castle-Schitt y Mayer y otras, ¿no? Me lleva a reacciones de certeza. Dentro de estas, aquí ya viene lo que son las llamadas histológicas y las llamadas cristalográficas o por formación de cristales, ¿no? Entonces tenemos nosotros las histológicas, ¿ya? Que tienen que ver con la observación de glóbulos rojos. Eso puede ser posible, pero no siempre lo es. Y como no siempre lo es, entonces tenemos que tener un recurso analítico, que es la formación de cristales o cristalografía. Y aquí lo que les decía hace un rato, la presencia de compuestos que son nativos de la sangre, como la hemina o la hematina, ¿ya? Además del hemocromógeno, condicionan, ¿no? Este tipo de reacciones. Bueno, después, vamos a explicarlo después, pero tenemos acá, ¿no? de estos exámenes de orientación y de los exámenes de certeza, vamos a llegar a otros datos, en el caso de la sangre, como la determinación del grupo sanguíneo, cuya tipología podría, ¿cierto? O bien descartar de plano, ¿cierto? La presencia de alguien involucrado en un hecho, o en todo caso ponerlo en la escena, ¿no? Además, la especificidad también es un dato importante, porque sangre puede existir, ¿cierto? Pero hay que definir si es humana o si es animal. Entonces, tenemos allí, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un rato, las manchas sanguíneas, ¿no? De acuerdo a su forma, hay que determinar su naturaleza, el grupo sanguíneo y la especie. Dentro de las reacciones de orientación tenemos la de la benzidina, ya dicha, la de Castle, Schitt y Mayer, ¿no? Tenemos la del leucoderivado de la malaquita, el luminol, ¿no? Que es bastante conocido, ¿ya? Sin embargo, son simplemente reacciones de orientación. El Blue Star, que es vamos a decir, un luminol mejorado. El luminol nos presenta una quimioluminescencia azul, ¿ya? Muy bonita, pero es muy fugaz. Entonces, eso se mejoró con la producción de un producto llamado Blue Star, que por lo menos, ¿no? mantiene un poquito más de tiempo para poder documentar la observación. Y el Hexagon también es un kit que nos permite determinar la especie de la sangre. Dentro de las pruebas de certeza habíamos dicho la cristalografía, y ahí entendemos algunos reactivos que forman cristales típicos, ¿no? Como el reactivo de Takayama, el reactivo de Nina Badurova, el reactivo de Teichmann, Bertrand, Nipe, etc., ¿no? Luego tenemos las pruebas de especificidad, ¿no? Que tienen que ser en base al microscopio, o pruebas serológicas, que también son bastante importantes. Y luego la tipología. En el caso de la determinación del grupo sanguíneo, solemos manejarnos en dos sistemas, básicamente, ¿no? Saben ustedes que los sistemas sanguíneos, ¿no? Los sistemas de grupos sanguíneos son bastante numerosos, ¿ya? Yo puedo hablar de veintitantos sistemas sanguíneos, aunque la literatura informa hasta que son más de 40. Pero bueno, vamos a decir lo clásico. Entre esos sistemas, nosotros podemos mencionar el ABO, el RH, el MN, el KIT, el Lewis, el P, el Lutheran, etcétera. No hay tantos grupos sanguíneos. Sin embargo, nos manejamos en el ABO, el RH, pero el MN tiene la ventaja de que si todo esto se sustenta en base a antígenos, y los antígenos en los sistemas que conocemos están en la membrana de los glóbulos rojos, ¿no? En otros grupos, en otros sistemas, como el MN, podemos encontrarlo en tejidos. O sea, para determinar grupo sanguíneo no se necesita tener glóbulos rojos, ¿no? Y ahí la importancia en el campo forense. Entonces, ¿cuál es el valor criminalístico del estudio de la sangre, ¿no? Podemos tener, como habíamos dicho al principio, el fin identificador y el fin reconstructor. El reconstructor, estudiando las manchas de sangre, se puede establecer la secuencia del hecho criminal, ¿ya? Bueno, las muestras como se presentan son así, ¿ya? Donde podemos observar una serie de elementos, las llamadas soluciones de continuidad,
¿no? Cuando hablamos de soluciones de continuidad, creo que ya ustedes deben tener alguna referencia sobre eso. A ver, si tenemos una prenda o un elemento cualquiera, si es una prenda, de repente tengo una discusión y nos agarramos de la prenda, nos jalamos la camisa, el polo, la chompa, el blazer, lo que quieran, y se rompe, se jala, ¿no? Entonces, esa tracción genera rotura, genera algún... Esa es solución de continuidad. De repente por ahí me rozo y se deterioró el tejido, esa es solución de continuidad. De repente estoy atravesando una distancia cualquiera y me rozo mi brazo contra una pared que está sin tarrajear. Por lo tanto, es muy áspera y me rozo el brazo y me hago algunas heridas. Eso es soluciones de continuidad. De repente tengo una prenda que está muy vieja y comienza a desgarrarse. Eso es soluciones de continuidad, ¿no? Entonces, en general, le pongo ejemplos porque las definiciones a veces son poco convincentes, ¿no? Poco claras, ¿ya? Bueno, cuando yo observo muestras como estas, que son de las más frecuentes, ¿no? Porque siempre hechos de sangre hay, y eso lo podemos constatar cada instante, entonces, estos son los tipos de muestras, pero acá yo veo sangre aparentemente, presuntamente sangre, claro, hay que terminar. ¿Es impregnación? Claro, es impregnación, porque obviamente son tejidos que son, ¿no? Que pueden impregnarse fácilmente. Hay soportes que no son, que no pueden impregnar mediante la sangre, ¿no? Hay prendas, por ejemplo, papeles satinados, difícil que la sangre se embeba, ¿no? Un plástico, obviamente no se va a embeber con la sangre, ¿no? Se hiere, se seca, se deshidrata y ahí queda, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos manchas dispersas, hay que las tratarlas como si fuese cada una, como si fuese una muestra independiente, tratando de determinar si corresponden, ¿no?, a la misma persona o si son de diferente procedencia, si son de la misma data o no. Si yo observo esta fotografía por salpicadura, ¿no?, yo veo que aquí las salpicaduras comprometen dos paredes, ¿cierto? Comprometen dos paredes. Entonces, para nosotros una salpicadura, ¿qué? Una tanta salpicadura que he visto es cosa intrascendente, ¿no? Pero el trabajo científico, el trabajo técnico que se desplaza, que se despliega aquí, tiene que ver hasta con las matemáticas, porque hay que ver el patrón de dispersión, el ángulo que genera, cómo puede, dónde se originó, ¿no? Porque parte de una pared que posiblemente sea a la derecha y puede comprometer la siguiente, pero la dispersión de esas gotas son compatibles de una pared con la otra. Ahora, cuando yo veo ahí ese pedestal está allí en el camino, ¿no? Hacia, digamos, entre la dispersión de ambas paredes, ¿no? De la salpicadura. Entonces, asumo que el pedestal también debería tener algunas salpicaduras. Cuando no las tiene, seguramente que esa escena fue modificada y se colocó ese pedestal posterior al hecho suscitado, ¿no? Bueno, esas circunstancias son las que hay que evaluar siempre. Encuentro una situación como esta, tipo charco, ¿no? Y por eso es que la clasificación, una de las clasificaciones, empleando esos criterios, ¿no?, hablan de eso, ¿no? Por proyección, por escurrimiento, por contacto, por impregnación, por intento de limpiamiento, ¿no? Bueno, aquí vemos un volumen importante de sangre, vemos que ya no es una sangre fresca, vemos que el color empieza a cambiar, vemos que ya empieza a deshidratarse, ya se pierde brillo, ¿no?, etcétera. Más sangre, ¿no? Tipo charco, ¿ya? Acá podemos hablar data aproximada, ¿no? Seguramente por lo que vemos ahí, ¿no? Esto es consecuencia de una explosión, por lo tanto vemos la manifestación, ¿no? La gran cantidad de sangre, porque el daño seguramente es bastante importante. Podemos encontrarnos con muestras como estas, y cuando pongo esa reglita es porque si yo no la pusiera parecería ser un machete, ¿no? Entonces siempre es bueno una escala de referencia para poder evaluar digamos, lo que nos muestra la foto, ¿no? Entonces, ahí vemos un cuchillo, obviamente, si yo tendría que describirlo, diría un estado de conservación precario, ¿no es cierto? Mal estado de conservación. Tendría que, digamos, comprobar el filo del arma. Y si tengo que determinar sangre, muchas veces esto ya ha sido limpiado, lavado. Pero también, como vemos ciertos niveles de oxidación, esos óxidos o el óxido también puede dar falsos positivos y hay que saberlo discriminar.
Cuando muchas veces no se encuentra sangre porque fue lavado, una de las, digamos, de los recursos es aquí a nivel de la cruz. Esa zona de unión de la hoja con el mango, ¿no? Se lava, pero muchas veces quedan restos ahí detectables con los reactivos que se utilizan. Así como en los intersticios de los pisos que tienen porcelanatos, cerámicos, se puede limpiar, se puede trapear, pero siempre los intersticios guardan restos que son importantes para análisis. Bueno, es clásico encontrarnos con este tipo de muestras, ¿no? Seguramente ya inferimos que es una prenda íntima femenina, ¿no? Seguramente que ya lo estamos relacionando tal vez con un hecho contra la libertad sexual, ¿no? Como también podría ser, ¿no es cierto?, consecuencia de su periodo menstrual, ¿no? Aquí vemos que está, ¿no? Esta zona, esta solución de continuidad en la prenda, ¿no? Esto no ha sido por desgaste, sino que aquí ya ha sido cortado, ¿no? En esa sección para poder ser macerado y realizar el examen, ¿no? Entonces, hay formas de procesamiento donde muchas veces hay que informar, porque las muestras también tienen que ser devueltas, en muchos casos. Y aquí miren, si ustedes se percatan, es un papel, obviamente que tiene una antigüedad importante. Vean que lo que está escrito con máquina de escribir ya le da los años que fue hecho. Estas son de las pruebas que hacíamos cuando estábamos en nuestros inicios, ¿no? De manera que hacíamos pruebas para ver cómo se modificaba la forma en función de la altura de caída y el ángulo de caída, ¿no? Entonces ahí pueden ver claramente cómo la muestra, las gotas, cuando son muy próximas al lugar donde van a tomar contacto, son gotas circulares. Pero conforme se va aumentando la distancia, como la segunda a 15 centímetros, vemos como se van formando como unas proyecciones o tentáculos, ¿no? Muy cortos, en principio, que se van haciendo más largos cuando la altura cambia. Y cuando son, por ejemplo, 40 centímetros, ya vemos cómo se tienden a desprender radialmente esas gotas más pequeñas, ¿no? Bueno, y así se han hecho pruebas, siempre tratando de definir una mancha como una forma de establecer un patrón para esto. Bueno, aquí si tuviera que describir, porque la descripción es parte muy importante de un proceso, ¿no?, de química legal, vemos allí, ¿no?, manchas que son de tipo escurrimiento como a la derecha, manchas tipo contacto como las que vemos acá en la parte central de la fotografía, hay salpicadura. Bueno, ahí tenemos una situación mixta, ¿no? Ahí tenemos un cadáver que puede haber sido ultimado, hay un arma de fuego allí, ¿no?, muy próxima a su brazo derecho. Eh, no necesariamente porque está el arma, cualquiera dice suicidio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ver ahí, pero en este caso hablamos de sangre y sangre, ¿no?, donde vemos un plano inclinado, donde la sangre escurre hacia la parte más distante, hacia la parte posterior, ¿no es cierto?, de la fotografía. Entonces, hay muchas cosas que evaluar acá y estoy mostrando diferentes posibilidades que uno tiene cuando procesa esto, ¿no? Les decía que cuando una cosa es cómo cae la gota, cuando la mancha o la sangre cuando está en un plano inclinado y cuando en uno perpendicular, ¿no? Aquí obviamente vemos un plano inclinado y por lo tanto hay escurrimiento. Si consideramos la mancha de sangre cuando está en un soporte absorbente, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Cuando es reciente, obviamente que se va a difundir en el tejido y tiene un color rojo, pero conforme avanza el tiempo, ¿no?, esto se va oscureciendo y adquiere unas características que hay que definirlas, ¿no?, claramente. Eso era lo reconstructor, pero cuando vamos al plano identificador, ¿no?, a partir de una mancha rojiza encontrada, se puede precisar qué cosa, naturaleza de la mancha, o sea, decir si es o no sangre. Pero si es sangre, hay que decir si es humana o animal. Y eso creo que ahora con lo que se tiene conocimiento, porque mucho se publicita de esto, creo que debe quedar bastante claro. Y es lógico, ¿no? Se desprende fácilmente de un conocimiento muy básico. Y la secuencia creo que se cumple. Primero saber si es sangre. Si es sangre, humana o animal. Y si es humana, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? Listo, ¿no? Entonces, podemos encontrar muestras como esta, ¿no?, donde decimos la relación de Adler o preorientación, ¿ya? Aquí tenemos una piedra que fue utilizada para ultimar a una persona, ¿no? Bueno, obviamente que
la cabeza fue la que tuvo contacto con esta piedra, o la piedra con la cabeza. Entonces, lo que se hace es agregar el reactivo de Adler, que es bencidina. Pero esa bencidina, al momento de su uso, tiene que contener el sustrato, que es peróxido de hidrógeno. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que trata de determinar es la actividad peroxidásica en caso de que sea sangre. Entonces, el reactivo tiene agua oxigenada y tiene bencidina. Cuando toma contacto con la muestra, si la muestra tiene peroxidasas, esa peroxidasa actúa sobre el sustrato peróxido de hidrógeno del reactivo, va a liberar oxígeno naciente y ese oxígeno naciente es fuertemente oxidante. Actúa sobre la bencidina, oxidándola y haciéndola virar de un color incoloro hacia el color azul que vemos ahí en el isómero. Así como en la piedra, ¿no? Vemos también en prendas, ¿ya? Cómo es que se practica la prueba preliminar, la reacción de Adler. Esta es muy usada generalmente usada cuando se sale al campo a hacer pruebas de momento, ¿no? Bueno, la piedra que le mencioné hace un rato, ahí ven hasta la impregnación de los dedos sangrantes, seguramente, ¿no? O que han tenido contacto con sangre. Fue un hecho bastante sanguinario, perdón. Si yo pusiera la piedra solamente, ¿no? No me diría la magnitud de esto, ¿no? Pero ahí vemos que tiene más o menos unos 14 centímetros o casi 15 centímetros, ¿no? Ya es bastante considerable, ¿no? Y esto ocasionó la muerte de alguna persona, ¿ya? Entonces, siempre en el campo forense hay unas reglitas que se usan especiales para ello, pero regla es regla y finalmente cuando yo tengo cualquier escala graduada que me permita por lo menos inferir las dimensiones de la muestra, creo que es útil, ¿no? Bueno, esto nos resulta bastante común también en las escenas donde uno participa, ¿no? El luminol, ahí si ustedes describen lo que ven, van a decir que hay un lavadero o lavabo, ¿no? Tiene elementos propios de un baño, ¿no es cierto? Tiene líquidos, tiene peine, jabón, hay un limón por ahí, pero bueno, es un baño obviamente. Y allí vemos el lavadero que se encuentra con unas adherencias negras. Bueno, es que aquí ya ha sido incorporado los polvos, ¿no? Para poder evidenciar las huellas latentes, poder levantar esas huellas y poder identificar a quienes estuvieron en esa escena, ¿no? Entonces, por eso ven ese polvo negro. Normalmente el que se usa es el silk black, ¿no? Bueno, cuando esto se observa en el lugar de los hechos, entonces es necesario aplicar el luminol. Y el luminol, ¿no? Se usa normalmente aspersándolo sobre la superficie y luego en la oscuridad va a emitir una quimioluminiscencia que es el fundamento de este método, ¿ya? Que se manifiesta de esta manera. Entonces, ¿qué puedo interpretar de esto? Que en ese lavadero se ha lavado las manos, el arma, algo tiene que haberse lavado que contenía sangre. Entonces, lo que no es visible se evidencia mediante reactivos como estos, que tienen esa característica, al igual que el Blue Star que les mencioné hace un rato. Si esto es utilizado como prueba preliminar, entonces, ¿qué cosa es lo de certeza? Para decir que estamos frente a una muestra de sangre, tenemos que, si tenemos la posibilidad de ver glóbulos rojos, creo que no hay más discusión, ¿no? Entonces, en humanos tiene sus características que ya describimos, ya la conocen, pero en animales también tienen sus características muy particulares, y no solamente por presencia de núcleo, cómo es ese núcleo, qué dimensiones tiene ese glóbulo rojo, características, ¿no? Relacionadas a morfología y a dimensiones, que es importante. Entonces, cuando hablamos de reacciones de certeza, una de ellas, le mencioné hace un rato, es la reacción de Teichmann. Teichmann, ¿no? Involucra un reactivo como es el ácido acético glacial. Por lo tanto, si yo digo este ácido tiene un tenor en agua que es bastante menor, ¿ya? Pero no llega a lo anhidro, porque de lo contrario estaría hablando de anhidrido acético. Y ese no es el tema. Existe el ácido acético glacial, ¿ya? Que tiene un porcentaje de agua bastante bajo, porque es el medio que se requiere para que se formen estos cristales.
Entonces, cuando yo tengo una gota del macerado de la muestra, por ejemplo, esa prenda íntima que tenía aparentes manchas de sangre, yo lo macero y cojo una gota de ese macerado sobre un portaobjeto, le pongo el cubreobjeto y entre cubre y portaobjeto agrego una gota del reactivo ácido acético glacial. Entonces, este se va a incorporar por capilaridad, toma contacto con la muestra y va a generarse esa reacción que habíamos dicho, ¿no? ¿Ya? En donde la hematina o la hemina presente en la sangre, y por eso es que son de certeza estas reacciones, porque existen componentes endógenos propios de la sangre que pueden definirse mediante reacciones químicas como esta, y que van a precipitar formando cristales característicos como estos, que tal vez la fidelidad de la fotografía no nos permita ver, pero que son bastante conocidos, los cristales de Teichmann, que son prismáticos, romboidales, eh, pardo o castaño, tienen ángulos muy definidos, ¿no? En esto se puede, en el campo de la cristalografía se puede extrapolar, ¿no? A la definición de los ángulos, medición de ángulos, dimensiones, ¿qué les digo? Solubilidad, comportamiento frente a la luz polarizada, etcétera, ¿ya? Entonces, hay un tratamiento que se puede hacer posterior a esta definición microscópica. Y así como estos cristales de Teichmann, ¿no? El cloruro o clorhidrato de matina, que es lo que estamos viendo allí formado, que no lo da otro compuesto más que la sangre, ¿no? Entonces también se puede extrapolar a otras reacciones como el reactivo de Bertrand, que simplemente es glicerina, ácido acético glacial y cloruro de magnesio. La diferencia con el anterior es que este, por la presencia de glicerina, le da alguna posibilidad, ¿no? De ser tratado con alguna temperatura para facilitar o posibilitar la reacción, ¿no? La glicerina le da capacidad para poner un poquito de temperatura y no se seque, no ebulla y no deteriore el preparado, ¿ya? Y así como ese segundo reactivo, hay un tercer reactivo con reactivo de Knipe, que usa las sales potásicas de los halógenos como el cloruro, el fluoruro y el bromuro de potasio, cada uno 0,1 gramo en 100 mililitros de ácido acético glacial. Obviamente que es un reactivo que nos genera este tipo de compuestos de la hematina o de la hemina, ¿no? Entonces, estamos actuando en un medio ácido para precipitar los cristales de hematina o de hemina con diferentes reactivos. Pero existe otro componente nativo de la sangre que se llama hemocromógeno. Y ahí tenemos reactivos como el de Takayama o el reactivo de Nina Badurova. El reactivo de Takayama, ¿no? Maneja una mezcla de hidróxido de sodio, de glucosa y de piridina. Entonces, a diferencia del anterior, es que acá estamos usando un medio alcalino. Aparte que hay una base orgánica como la piridina, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos este reactivo conocido como de Takayama, se forman cristales de piridín hemocromógeno que tienen forma de rosetas de color rojo o rojo vivo, ¿no? Donde su formación me permite afirmar que estoy en presencia de sangre. Además, podría usar el reactivo de Nina Badurova, que también permite precipitar el hemocromógeno como piridín hemocromógeno, y el reactivo simplemente es sulfato de hidracina, piridina e hidróxido de potasio. Listo. Entonces, cuando yo uso este reactivo, precipito el piridín hemocromógeno y puedo estar en condiciones de decir que estoy frente a sangre. Además de estos reactivos, ¿no? Específicos para obtener cristales, ¿no? Típicos de la sangre, se puede determinar la especie mediante la reacción de las precipitinas, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo o aplico el suero humano a un animal de experimentación, en condiciones adecuadas, obviamente, entonces se va a generar anticuerpos en esa especie. Y esos anticuerpos, ¿no es cierto? Yo los voy a obtener una vez practicada la sangría en el animal, ese extracto lo purifico, ¿no es cierto? Y teniendo ese suero antihumano, cuando yo lo coloco o lo pongo en contacto con un macerado o una muestra sospechosa, ¿no? Acá ocurren dos posibilidades. O se precipita o no se precipita.
Si no se precipita, ¿cierto? Si no se precipita es porque la muestra no es humana, porque lo que estoy utilizando es el suero antihumano que obtuve de esa especie. Pero si se precipitase, ahí sí puedo afirmar de que esa muestra, ¿cierto?, es de naturaleza humana. ¿Eh? La reacción de las precipitinas. Y bueno, en los 15 minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de la espermatología forense, que también es inherente a la química legal. Casos de violación cada vez se incrementan más, como vemos. Muchos no son difundidos o denunciados porque a veces se quiere proteger un poquito el nombre de la familia, ¿no? Bueno, lo cierto es que son casos que existen, ¿ya?, y que tienen que ver con el estudio de la morfología y química del semen, ¿no? Entonces, la muestra seminal es consecuencia, ¿no es cierto?, de la intervención de diferentes componentes del aparato genital masculino. Y aquí hablamos ya de lo que conocemos, ¿no es cierto? La vesícula seminal, el lipidídimo, la próstata, los testículos, etcétera, ¿no? Ya ustedes pueden conocer eso y no tengo que repetirlo. Entonces, es una secreción que tiene, digamos, diferentes componentes en función de la etapa en cual va eliminándose, ¿no? Entonces, eh, la morfología, la química, ¿no es cierto?, Eh, digamos, utilizados en casos de delitos contra la libertad sexual, contra la vida y la salud, ¿no? La finalidad puede ser la identificación humana, por un lado, en casos de paternidad, por ejemplo, o en detección de restos seminales en el cuerpo o en cualquier otro soporte. Entonces yo puedo hablar de espermatología forense orientado a pruebas que pueden ser microscópicas, ¿no? Se puede realizar el espermatograma, se puede realizar pruebas en manchas seminales, se pueden hacer pruebas bioquímicas. Entonces, al igual que en la sangre, si yo vería glóbulos rojos que conozco morfológicamente, digo que es sangre. En el semen, si hubiera espermatozoides que tienen las características de un espermatozoide humano, entonces cerrado. Pero eso no siempre es posible, porque voy a ponerme en el caso hipotético de un sujeto que tenga defectos en la espermatogénesis. Voy a ponerme en el caso de un sujeto que tenga oligospermia. Me pongo en caso de un sujeto que sea vasectomizado, ¿ya? Me pongo casos en sujetos azoospermicos. Ellos no van a presentar espermatozoides, por lo tanto, hay que apelar a otros elementos que me permitan definir una muestra como seminal. Igualmente, ¿no?, tenemos acá un estudio de tipo bioquímico que determina componentes químicos del semen, entendiendo que es una mezcla compleja de elementos formes como los espermatozoides, ¿no?, y un plasma seminal. Entonces, esos espermatozoides, a su vez, tienen características muy peculiares, no solo en lo morfológico, sino en lo composicional. Por ejemplo, en la cabeza hay una protamina que tiene alto contenido en arginina, que se puede determinar orientando el examen hacia esto. La presencia de colina, que no es específica, claro, pero en la muestra seminal, ¿no?, en un semen recién eyaculado, la colina es prácticamente intrascendente, indetectable, pero conforme avanzan los minutos, esta se va haciendo más evidente, ¿ya? Y así podemos establecer una serie de datos. Y vamos a ver más adelante que cuando uno quiere determinar semen, aunque no hay espermatozoides, pues yo puedo determinar la proteína P30 y es específica del semen. Sin embargo, hay algunos componentes que el nombre tal vez lo orienta hacia la presencia de una muestra seminal, pero no lo es tanto. Por ejemplo, si yo les digo, encontré espermina, bueno, suena bonito y de repente está orientado a una muestra seminal, pero no, es una base diamínica que se puede encontrar en otros elementos biológicos, ¿ya? Entonces, esto hay que configurarlo de una manera correcta. Entonces, bioquímico, componentes químicos del semen, y microscópico, búsqueda de espermatozoides o elementos formes. Entonces, cuando uno analiza microscópicamente, nos encontramos con formas como estas, ya muy conocidas, ¿no? Una cabeza piriforme de polo menor anterior, ¿no?, que se constituye en lo que conocemos como acrosoma, que va a ser el encargado justamente de penetrar hacia el óvulo, ¿no?, en los espermatozoides viables, obviamente. Tienen una parte intermedia, a veces le llaman cuello, ¿no?, y la parte más lábil donde la cabeza se separa de la cola.
Eso por efectos mecánicos, por una muestra mal conservada, por, bueno, tantas condiciones, ¿no? Y la cola, que puede llegar a los 40 y tantas micras, etcétera, ¿no? Bueno, esto no siempre se ve como lo ven, ¿no? Porque ya saben que las muestras no siempre están conservadas plenamente. Y muchas veces podemos encontrar cabezas y colas separadas, que confunden con cualquier cosa, como las microfibrillas o como las esporas de hongos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, hay que apelar a recursos analíticos que nos permitan definir claramente esto. Ahí tienen prendas que, como ven, cuando le definía manchas al principio, le decía manchas, ¿no? Ya adición o superposición de sustancias sobre un determinado soporte que pueden o no ser visibles. Acá, por ejemplo, no se puede visualizar claramente que haya algo, ¿no? Suponemos que sí, de repente forzando podemos decir, sí, ahí está. Pero en términos generales pueden ser enmascaradas fácilmente, ¿no? O prendas como estas, ¿no? Ya casos típicos de violación, donde hay que determinar ahí con pruebas rápidas, ¿no? Incluyendo una como la fosfatasa ácida. Esta fosfatasa ácida, obviamente que hay también a nivel eritrocitario, pero hay una diferencia, bueno, más de una diferencia. Si existen fosfatasa ácida eritrocitaria y seminal, ¿ya? La plasmática o eritrocitaria siempre está en concentraciones bastante bajas, por ejemplo, bordeando los 200 a 300 unidades, mientras que en una muestra seminal la fosfatasa ácida puede estar entre las 2000 a 3000 unidades, mucha concentración. Además que cuando hablamos de la fosfatasa ácida prostática, tiene una conducta frente a reactivos como el ácido tartárico o el alcohol etílico diferente a la fosfatasa ácida eritrocitaria, ¿no? Solamente esa concentración a la que me refería, donde la fosfatasa ácida prostática es más elevada en concentración. Estos datos se invierten solamente cuando hablamos de cáncer prostático metastásico, ¿ya? Entonces, hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Ahí tienen la observación de espermatozoides, que es lo más, digamos, lo más verídico que podemos encontrar. Si vemos espermatozoides, pues ya es positivo, ¿para qué voy a hacer más cosas, no? Y esto se evidencia más cuando se emplea el llamado colorante de Loeffler, ¿ya? El colorante de Loeffler nos presenta las cabezas del espermatozoide, en donde la parte proximal de la cabeza tiende a pigmentarse mucho más intensamente que la parte distal del acrosoma, y ven de un color azul intenso, ¿no? Que es diferencial, ¿eh? Eso no lo dan las esporas de hongos. Entonces, por mucho que esté separada la cola de la cabeza, podemos evidenciar fácilmente. Algo más, en el campo pericial basta con encontrar un espermatozoide o cabeza con fracción de cola para dar por positivo. Bueno, hay muestras que se encuentran así, ¿ya? La chacra, en el campo, en donde ya obviamente que está mezclada o tiene otros elementos accesorios. Y aquí también hay que hacer énfasis en algo, ¿no? Por ejemplo, un hecho de violación, ¿no? Las circunstancias del hecho, el momento emocional del hecho, la intencionalidad, ¿no? Del autor, ¿ya? La debilidad muchas veces de la víctima o el estado de conservación y la resistencia que genere, tiene una serie de componentes, ¿ya? Pero a eso se le suma, ¿no? El hecho de que muchas veces existen hechos de violación bastante, digamos, intensos, ¿ya? En donde ya compromete no solamente, digamos, la parte vaginal, sino compromete también el orificio natural anal, ¿no? De tal manera que se pueden encontrar muestras donde están contaminadas la sangre, el semen, las heces, aparte de elementos del terreno, como en este caso, ¿eh? Ustedes han visto casos y hace como 2 años o un poquito más tal vez, pero esto ocurre siempre por si acaso. Habían en provincias en el norte a una niña, ¿no?
una lactante la habían violado, ¿eh? Habían violado. Y habían comprometido, ¿no?, sus ambos orificios, el orificio vaginal con el orificio rectal, con un desgarro, ¿no?, bastante evidente, ¿ya?, que tuvieron que trasladarla acá a Lima para que le reconstruyan sus partes. Por lo tanto, es entendible, ¿no es cierto?, la desproporcionalidad física entre un adulto y una lactante, ¿no? Entonces, esa distorsión mental, esa enfermedad mental que puede haber, donde muchas veces el disfrute, viendo el sufrimiento de la otra persona, es una cosa que, bueno, ¿cómo explicarlo, no? ¿Ah? Y cuando esto muchas veces lo hemos estado explicando así en forma presencial, duele cuando muchas veces quienes están oyendo la exposición lo toman de una forma a veces hasta a la broma, con risas, con hilaridad, cuando son temas, ¿no?, que nos pueden involucrar a cualquiera de nosotros como un familiar o una familiar, sea menor de edad o sea de mayor edad, porque les puedo contar muchos casos donde personas muy adultas, ya me pueden entender, han sido violadas también contra su voluntad, por lo tanto, ¿no? Entonces son temas bastante serios y hay elementos analíticos, ¿no?, que podemos nosotros aportar cuando manejamos este tipo de procedimientos. Bueno, es un tema para desarrollar ampliamente. Les decía al inicio que así como tenemos estos elementos como los espermatozoides, cuando no se encuentran espermatozoides, hay otros elementos como ya les dije, la fosfatasa ácida, seminal, perdón, porque la plasmática tiene algunas diferencias, ya las mencionamos. Existe la proteína P30, ya les dije, que en un trabajo que se hizo con diferentes muestras biológicas, incluyendo el semen, sangre y otras, la única muestra que presentó esta proteína P30 en un examen electroforético, ¿no?, una proteína de peso molecular 30.000, fue esta proteína P30, la tenía el semen y es nativa del semen. O tenemos la proteína MB5, que es otra también que puede determinar la presencia de muestra seminal sin apelar a la observación de espermatozoides, ¿no? Bueno, y tenemos tantos elementos, ¿ya?, tantos argumentos analíticos que podrían definirnos diferentes tipos de muestras, ¿okay? Bien, ya creo que no hay tiempo para más, pero acá iba a tocar, nos falta tocar el tema de tricología, ¿ya?, que eso lo vamos a insertar en alguna clase que nos quede todavía, no sé, ustedes van a definirlo eso, pero como ven ustedes, el tiempo es muy corto y voy a dejarlo aquí porque con el compromiso de que sea en clase o en el momento que ustedes dispongan para poder complementarlo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no están presentes. De todas maneras, habíamos tenido el compromiso de 8 a 10 y he cumplido de 8 a 10, ¿ya? Entonces, lo dejamos ahí hasta una nueva sesión que podemos encontrarnos, ¿ya? Gracias. Tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, profesor. Tengan buen día.